Hola hermanos. Es llamativo cómo en las Escrituras tanto Dios como su palabra son comparadas en reiteradas veces, muchísimas veces, con la luz. Él mismo dice, Juan nos dice que Dios es luz. El Salmo 27, David dice en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Habla de Dios como la luz. Y es una comparación muy válida porque justamente la luz es invisible, no la podemos ver, pero sí manifiesta todas las cosas. Piensen otra vez, la luz no la vemos, no podemos ver la luz, pero sí la luz nos muestra cosas que podemos llegar a captar con nuestros ojos. Lo mismo pasa con Dios, no podemos verlo a Él, pero cuando Él está, se ven ciertas cosas que antes no se veían, ¿no? Estamos en una habitación oscura, prendemos un fósforo y algo vemos, y prendemos una vela y ya vemos un poco más. Si tenemos una linterna, vemos más, pero si prendemos muchas luces en esa habitación, vamos a ir viendo cosas que antes no veíamos. Sin embargo, la luz no la alcanzamos a percibir con nuestros ojos. Pero también dice en el Salmo 119, 105, este es el primer versículo que aprendí cuando yo era chico en la escuela dominical, que dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También la palabra de Dios es comparada con luz, con la luz. Cuando la palabra viene a nosotros, dice que es como una espada de dos filos que penetra adentro y separa las partes del cuerpo, las coyunturas, se va hasta lo profundo y nos va iluminando. Y la palabra es el mensaje de Dios hacia nosotras, así que es la misma esencia de la luz. Y por consecuencia dice que nosotros somos hijos de luz, ¿no? Somos hijos de Dios, somos hijos de luz, dice en Efesios 5, así que les leo. Porque saben esto que leo el versículo 6 del capítulo 5. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues ustedes partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran oscuridad y tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces andad como hijos de luz. Y Jesús dice, ustedes son la sal y son la luz de la tierra. Fíjense que cómo se va trasladando hacia nosotros la responsabilidad de trabajar en el nombre del Señor. Somos la luz de la tierra. Somos aquellos que reflejamos la luz de su palabra, de su evangelio, que a su vez es el reflejo de la luz de la gloria de Dios. Y ahí estamos nosotros. Todo tiene que ser luz y se opone a lo contrario, es tinieblas. Dice, antes estábamos en tinieblas, pero ahora somos luz. Dice que fuimos escogidos, ¿para qué? Para anunciar las virtudes, las cosas buenas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No estoy refiriéndome a ENSA para nada, les aviso, ¿no? Ni preparé esto pensando en los cortes de luz todo el tiempo que tenemos, tampoco. Lo que yo me desespera a mí, porque saben lo que yo siento cuando hablo de oscuridad, es ignorancia. Porque cuando algo no vemos, no lo conocemos, no sabemos que está ahí. Y cuando viene la luz, empezamos a conocer y empezamos a tener lo que la Biblia llama revelación. Pero el versículo que quiero empezar hablando es en 2 de Corintios 4, versículo 4. Vamos a leer del versículo 3, dice: Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, tapado, entre los que se pierden está tapado.
Si el Evangelio es un misterio, es algo que no podemos comprender, en realidad es así para los que se pierden, para los que no han creído, para los que no tienen luz, para los que no han conocido, dice. En los cuales, en esas personas, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Fíjense, esas personas que no han, que se pierden, que no han conocido el Evangelio del Señor, que no se les ha sido revelado, que no han tenido la luz, dice que a esta gente, el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó su entendimiento, lo dejó ciego, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, la gente mientras no cree, es obra del diablo en ellos, cegándole, imposibilitando que la luz del Evangelio llegue a ellos. Otra vez, hablando de la luz. Ahora, este Evangelio no es cualquier Evangelio. ¿Saben qué significa? Buena noticia. Pero estas buenas noticias no son cualquier buena noticia. Este Evangelio, dice el versículo 4, dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, es el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Es decir, el hecho de recibir luz y de recibir conocimiento, solamente por eso no termina ahí, no alcanza. No sirve que veamos. Simplemente ahora podemos ver lo que antes no veíamos. La luz de Cristo, la luz de la palabra, la luz del Evangelio que nos ha sido revelado a nosotros. ¿Qué nos revela? Es el Evangelio de la gloria de Cristo. Cuando recibimos la luz a través de su palabra, podemos llegar a ver un poquito cada vez más de la gloria de Cristo. ¿Qué es la gloria de Cristo? A ver, si podemos pensar en eso. ¿Qué es la gloria de Cristo? Aquello que lo hace magnífico, aquello que lo hace glorioso, aquello que hace que nuestro corazón vibre cuando lo podemos ver a través de su palabra. ¿Y qué es? Su eterno amor y su gracia salvadora hacia nosotros. Esa es la gloria de Cristo, ¿no? La gloria de Cristo es lo que Él hizo por nosotros. Y cuando viene la luz del Evangelio, nos ilumina nuestro corazón y vemos nuestra condición tan miserable que la gracia de Dios brilla, pero tremendamente. ¿No es cierto? Cuando vemos nuestra condición de tan incapaces, cuando vemos que estamos tan podridos por dentro y que no tenemos arreglo como nadie lo tiene, vemos la gracia de Dios y el amor y cómo Él nos va tratando y nos va purificando y nos levanta y nos va poniendo en un lugar donde antes estábamos, porque dice que antes estábamos en la gloria de Dios y luego todos los hombres pecaron y fueron destituidos de esa gloria. Ahora Él dice que a través de la luz del Evangelio podemos ver la gloria de Cristo. Nuestra vida comienza otra vez a tomar identidad y a tomar sentido, porque es el plan original. Para eso fuimos creados, para dar gloria a Dios, para hacer luz y que otros, a través de la luz que nosotros reflejamos, vean también la gloria de Cristo en mi vida. ¿Y cuál va a ser la gloria de Cristo? Mirad, yo soy un desastre igual que vos, pero a mí no sé por qué se me abrieron los ojos y pude recibir todos los beneficios del Señor en mi vida. Y el otro que no lo vio y está ahí ciego, enceguecido por el diablo para que no le resplandezca la luz, nosotros podemos quitar ese velo en algún momento y con la gracia de Dios para que esa gracia llegue a sus corazones, ¿no? Cuando analizamos la palabra, cuando analizamos la vida de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús, algo tiene que suceder en nuestra vida, ¿saben? Sí o sí sucede que logramos entender un poquito más, ver un poquito más la gloria de Cristo. Si no, algo no está funcionando, ¿saben? Si la palabra de Dios funciona, si la palabra de Dios llega a nuestros corazones, entonces sí o sí alcanzamos a ver un poquito más de la gloria de Cristo. Empezamos a conocer un detalle más, una virtud más, como dice Pedro,
que nos hace glorificarle, nos hace cantarle, nos hace, estar necesitados de adorarle y de darle gracias. No porque, ¿sabe qué? Qué bueno el vecino, me olvidé de darle gracias, le voy a dar gracias el próximo domingo cuando me encuentro con el Señor, le voy a dar gracias. No es una cosa que me constriñe, que me empuja, porque tengo que dar. Es tan grande lo que Él me dio, su gloria es tan magnífica que tengo que bendecirlo. Ahora, dice en 1 Corintios 1:22, dice, porque los judíos piden señales, dice Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. Resulta que los judíos pedían señales. Entonces les predicaban a los judíos, ¿y qué decían los judíos? Vos decís que Jesús es el Cristo, dame una prueba, a ver, quiero pruebas. ¿Nunca les pasó? Usted predica, quiero pruebas, a ver, ¿dónde está la prueba? A nosotros, uno mismo dice, Señor, quiero pruebas. Entonces, los judíos piden señales. Y los griegos, los no judíos que buscaban la sabiduría, dice, los griegos buscan sabiduría. Los judíos señales, los griegos sabiduría. Algunos dicen, dame una señal, yo no puedo creer si no lo puedo tocar. Y otros buscan sabiduría, buscan razonar y con la mente tratar de entender ciertas cosas, la realidad de la vida y no sé qué cosa. Dice Pablo, pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. No predicamos ni sabiduría de hombre, ni andamos mostrando pruebas. Lo que hacemos es predicar a Cristo crucificado. Para los judíos es ciertamente tropezadero, no soportan la idea de que el Mesías haya muerto, si era Jesús el Mesías. Y para los gentiles, locura. Nadie lo trató de loco, pensó que usted estaba loco. Cristo crucificado. Para nosotros es gloria que Cristo se haya crucificado, porque por medio de esa cruz yo fui salvado. Por eso vengo acá a cantar y vengo a hacer lo que vengo a hacer, y por eso leo las Escrituras y por eso voy entendiendo y voy avanzando. Ahora, para un mundano que tiene enceguecido su entendimiento, no le llega la luz del Evangelio, es una locura total. Y otros dicen, dame pruebas. A ver, que quiero curarme de algo, si me curo. No, por más que se cure no va a creer, porque no se trata de pruebas ni de sabiduría. Es recibir la luz de la gloria de la cruz, ¿no? Así que dice, les prometo que la próxima vez voy a venir con anteojos. Me cuesta muchísimo. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es locura. Más para los llamados. Dios nos llamó por nuestro nombre. Hey, vení, es la hora. Ahora vení. Anduvimos tal vez años dando vuelta por ahí, enceguecidos, pidiéndole pruebas a Dios o tratando de entender con nuestra pobre pasa de uva que tenemos adentro, tratar de entender cosas. Hasta que cuando a Él le agradó, nos llamó. Hey, vení, por nuestro nombre. Vení acá. Y nos mostró y nos reveló la cruz. Dice, para los llamados, tanto judíos como no judíos, griegos o lo que sea la raza que sea, el color de piel que sea, el género que sea, el estrato social en donde hemos nacido, no importa. Para todos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo nos vamos a dar gracias, no? Eso es luz. Si podemos ver esto, entonces estamos en luz. Andad como hijos de luz, ¿no? Dice. Eso es otro tema. Después que recibimos la luz, tenemos que vivir en consecuencia, según la luz nos marca. Porque lo insensato de Dios, lo más tonto de Dios, es más sabio que los hombres. Y lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Miren, hermanos, vuestra vocación, le dice Pablo a los corintios, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. Se ve que era una iglesia humilde, ¿no? Dice, sino que lo necio, lo tonto del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que Dios no nos escoge por nuestros méritos. Si alguno creía que estaba acá porque era lindo, no. Si es lindo, suerte por usted. Si es
sabio, inteligente, bienvenido, pero no está acá por eso. Si tenía dinero, alguno tenía mucho dinero, sí, avíseme, así le pido prestado, lo necesito. Pero no estamos acá por lo que tenemos, ni por nuestra familia, ni por nuestro apellido, no estamos acá. Estamos solamente porque Dios elige lo más bajo. ¿Para qué? Para que su gloria brille más todavía. Y si somos grandes en este mundo, Dios nos va a quebrantar, porque ahí no brilla, porque nosotros nos encandilamos con nuestra propia imagen. O con nuestros propios sueños o nuestros propios proyectos. No brilla la gloria de Dios. Dios nos quiere mostrar que lo nuestro no vale nada y lo suyo vale muchísimo. Bien, así que fíjense que a veces nos pasa que venimos a Dios o queremos abrir las Escrituras y de repente nos suenan aburridas o repetidas, pues otra vez y otra vez lo mismo, y ahora que, y bueno, allá vamos, y primero hacemos así, después hacemos así, y siempre lo mismo, y ahora tienen que hacer así, y hoy, y cuando hay algo, buscamos algún cambio, ¿no es cierto? Alguna cosa que suceda, que alguno, no sé, se caiga y se rompa la cabeza contra la pared, a ver, algo, ¿vieron? Es como vivir en Garupá, ¿vieron? Cuando hay un accidente que se muere una gallina, por ejemplo, ya es para llamar al periodismo, porque nunca pasa nada, pobre Garupá, sí, cosas suceden, sí, pero no a la vista. Entonces nos aburrimos de las cosas de Dios. Y cuando nos estamos aburriendo de las cosas de Dios, quiere decir que cuando abrimos su palabra ya no nos está iluminando, porque no nos está reflejando la gloria de Dios. Porque si cuando abrimos su palabra, o venimos a un culto o cantamos una canción, no nos mueve, es porque estamos en oscuridad. Algo pasó. Y ahí vemos que dice que nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente, distrayéndonos con lucecitas de colores para que cambiemos la mirada, saquemos la mirada de la gloria de Dios y empecemos a mirar, y resulta que nos encandilamos con pavadas y nos entretenemos. ¿Vieron ahora? Desde que existe la internet, yo tengo esa ventaja, como muchos de acá, que viví muchos años de mi vida sin internet. Yo sé que hoy los adolescentes piensan y dicen, ¿cómo hacían para vivir sin internet? Bueno, resulta que hoy puedo ver eso, yo puedo ver la diferencia y veo cómo la internet en sus distintos usos que uno le puede dar pueden ser muy buenos, no hace falta hacer cosas malas con la internet, pero nos distraen, nos llevan, nos sacan del foco. Y el diablo usa también la internet y usa la tecnología. Y usa un montón de cosas para las que la política, que el coso, que la economía, que acá, que allá. Busca, es lo que él quiere todo el tiempo. Su trabajo, su objetivo principal es que dejes de ver el resplandor, el reflejo de la luz del Evangelio que nos revela la gloria de Cristo. Entonces, es una cosa que tenemos que aprender a prestar atención. Es como el autotest, vieron que van a empezar a vender, pero este es gratis. Ustedes tienen que, si abren las Escrituras, van a orar y uno siente que es algo aburrido, seco, no está viendo la gloria de Dios, estoy en oscuridad. Y bueno, es así porque nosotros, nuestra esencia es oscuridad, porque hemos nacido y vendidos al pecado, pero nuestro objetivo es vivir como hijos de luz, caminar en la luz que Dios nos revela. Ahora de repente estamos así distraídos y hicimos el intento. A mí me ha pasado orar, leer, he gastado minutos leyendo y nada, no me ha movido nada dentro. Pero por ahí una canción que nada que ver, ¿no? Una canción. El otro día era un chamamé, fíjense. Un chamamé. Y decía un poquito, hablaba de la cruz de Cristo y lo que Cristo había hecho. Y ahí sentí que la luz del Señor llegó a mi vida. Era en una radio de acá de Encarnación, que me gusta mucho escucharlo al pastor, porque tiene mucha fuerza, pero habla en guaraní, así que no le entiendo nada. Y esa palabra así simple de una canción
que ni siquiera era de mi agrado, el Señor me tocó y me sirvió para recuperarme, y otra vez sentí el calor y otra vez empecé a sentir que todo lo que yo ya estaba aburrido, dudando, empezando a pedir pruebas, ¿será, no será? Ahora se hace verdadero y se hace más verdadero que cualquier cosa. Y de repente iba solo a la posada, así que iba manejando, así que pude incluso llorar solito. Pude sentir el calor del Señor en mi vida y pude sentir que lo abrazaba y fue distinto. Fue distinto, simplemente una palabra de alguien que no tuvo la intención, pero Dios la usó. Y esa experiencia es la verdadera vida cristiana. Porque nuestra vida cristiana se basa en eso, en ir creciendo. Fíjense lo que dice acá arriba, en 2 Corintios, donde habíamos leído. 2 Corintios 3. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Vieron? Ese es el proceso. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar la gloria de Dios. Y cuando estamos en la gloria de Dios, somos transformados. Yo en esa mañana de esta semana que pasó, fui transformado porque estaba con mi mente en una cosa, sacando determinadas conclusiones, con un montón de prejuicios respecto del día, de lo que iba a pasar, el calor y toda la historia. Y la gloria de Dios, de ese minuto, ese segundo que yo pude encontrar la revelación de Dios, me transformó, cambió mi vida y cambió la perspectiva del mismo día. La gloria de Dios es fundamental ver, y vuelvo a repetir, entender lo que Él hizo y lo que yo soy, ¿no? Entender lo que Él hizo y lo que yo soy. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu, como por el Espíritu del Señor. Cuando llegamos, en ese momento no podía arrodillarme, pero si hubiera tenido más tiempo o estaba en casa, ahí era para arrodillarme y postrarme a sus pies y llorar, y tenía que trabajar. Así que lo tuve que atorniquear ahí y guardar. Pero pasa, si uno tiene ese tiempo, uno cae a los pies de Cristo y uno dice, pero tan tonto era yo que no entendía. Como dice Job, fíjense, Job, los que nunca leyeron el libro de Job, les recomiendo que lo lean. Es un libro largo, de 40 capítulos, pero muy interesante, donde Job argumenta defendiéndose porque le fue todo mal y cayó en la peor de las miserias. Y él argumentaba defendiéndose de que él no había pecado porque sus amigos lo acusaban de que estaba así porque él había pecado y era el castigo de Dios. Hasta que después de mucho hablar, de mucho argumentar, de mucho buscar sabiduría y pruebas, llegó Dios, ¿no? Y dijo, ¿quién es? En el capítulo 39, ¿no? Entonces respondió Jehová a Job, después de que lo escuchó y lo escuchó. ¿Vieron? ¿Saben las veces que Dios nos tiene paciencia y nos escucha? Y nos escucha quejarnos, y nos escucha argumentar, y esto que así no puede ser, que esto que el otro, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Cuando terminamos de hablar, dice Dios, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es? A ver, ¿qué estoy escuchando? Un murmullo acá. Estoy escuchando uno que se queja. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y ahí Dios le hace todo un discurso a él, ¿no? Hasta que la palabra de Dios resplandeció en el corazón de Job. Y en el capítulo 42 Job responde, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ahora Job les pregunta a él como diciendo, soy yo el que oscurece. Con nuestro razonamiento, con nuestra argumentación, con nuestra palabrería, con nuestras consideraciones. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía.
Pero si uno lee lo que decía Job antes del capítulo 39, Job hablaba, del 38, era tremendo lo que Job argumentaba con verdades reales. Nosotros podemos argumentar con la misma Biblia acerca de la injusticia de la vida y de Dios con nosotros. Ahora, cuando habló Dios, cambia todo. Job fue transformado y dijo: yo soy el que hablaba y oscurecía el consejo con palabras sin entendimiento. Hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, Señor, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese es el efecto de lo que produce en nosotros la luz de Dios. Si no hay ese efecto, es para prestar atención. Algo está andando mal en mí. Pero si yo estuve orando, estuve haciendo... Sí, pero se distrajo. Perdiste la mira de la gloria de Dios. No estás enfocado. Tu vida no está siendo transformada. Entonces algo anda mal. Porque cuando estamos ahí, aunque lo vemos más o menos como en un espejo, pero vemos la gloria del Señor y vamos siendo transformados. Transformados. Ahora fíjense un detalle, y con esto tengo que terminar, en el Evangelio de Juan. Acá esto me olvidé, tenía que haberlo leído, pero bueno, lo dejamos. Dice que la luz en las tinieblas resplandece. Dice que en Él estaba la vida, en el Cristo, en el Verbo, y la vida era la luz de los hombres, ¿no? No era la luz, sino... Juan no era la luz, Juan el Bautista, sino que él tenía que dar testimonio de la luz. ¿De cuál luz? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso versículo, ¿no? Los que le recibimos, los que pudimos tener la luz. Pero en el versículo que leyó hoy Dina, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dice el versículo 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces acá hablando de por qué nos pasa estas cosas, y se trata de amor, ¿vieron? ¿Qué amamos más? Amamos, por eso Juan en su carta dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si aman al mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Acá se trata de ¿qué amamos más? ¿La luz o las tinieblas? Las tinieblas son las luces de acá abajo, son tinieblas para Dios, ¿no? ¿Qué es lo que amamos más? Por eso les decía al principio, eso de distraernos, de prestar atención. Esta salvación tan grande, lo dice Hebreos 2, ¿no? Es necesario que con más diligencia prestemos atención, porque hay muchas cosas que nos distraen, muchas cosas que nos enfrían, muchas cosas que nos dejan ciegos. Menos mal que la gracia de Dios es con nosotros siempre. Y aunque hayamos caído en la oscuridad otra vez, podemos levantarnos. Hay un caso que solo lo menciono, que es el del apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? Jesús había llamado 2 veces a Pedro, y Pedro dice que lo siguió. Pero después nos encontramos con que Pedro seguía trabajando. Él tenía su familia, tenía su esposa, tenía familia, tenía su suegra. Jesús había sanado a la suegra de Pedro, fíjense. Y Pedro y Andrés, que era su hermano,
con su padre, que era, digamos, era también pescador con ellos, eran socios de Juan y Jacobo y el padre de Jacobo, ¿no? Los hijos de Zebedeo. Eran socios, tenían cada uno una barca y salían a pescar. De eso vivían, tenían una empresa pesquera. Así que Pedro tenía que sostener a su familia. Andrés era discípulo de Juan el Bautista y Pedro también lo había escuchado a Juan el Bautista. Y ahora Andrés era discípulo de Jesús. Andrés le presentó a Pedro, a Jesús. Jesús le dijo, mirá Pedro, de acá en más te vas a llamar, él se llamaba Simón. Mirá Simón, de acá te vas a llamar Cefas, que quiere decir Pedro o pedazo de piedra, ¿no? Algo firme. Pero Pedro se volvió a trabajar, porque él tenía que trabajar. Lo seguía Jesús, pero escuchaba sus enseñanzas. Pero un día Jesús estaba tan rodeado de gente que fue al borde del mar de Galilea. Así como sin saber nada, Jesús terminó ahí. Y resulta que sin saber nada, justo estaba Pedro ahí en el borde con los otros socios, limpiando las redes después de una noche de trabajo, porque se pesca de noche. Así que después de una noche de trabajo, que había sido una noche malísima, pésima, no habían pescado nada, había sido de balde, estaban cansados, estaban limpiando las redes para, bueno, a la otra noche probaremos a ver qué pasa. Entonces, justo Jesús no le pidió a Jacobo y Juan la barca, justo Jesús le pidió la barca de Pedro, prestada. ¿Me dejás subirme al barco? Entonces me arrimo, me separo un poquito y la gente no me aplasta, ¿no? Y de ahí Jesús enseñó. Y Pedro, mientras limpiaba sus redes, escuchaba las palabras del Maestro con agrado. Y él era un buen israelita, por eso, porque los buenos israelitas tal vez ya había sido bautizado por Juan el Bautista. Él amaba a su Dios y quería ser uno de los herederos de la redención de su pueblo Israel. Y ahí estaba como un buen israelita. Y había estado con Jesús y no había ningún problema, y sí, maestro, qué sé yo. Hasta que Jesús terminó de enseñar. Y le dijo, che, Pedro, vamos a pescar. Boga mar adentro, dice, vamos mar adentro a pescar. Maestro, acabo de terminar de limpiar las redes. Maestro, toda la noche estuvimos trabajando y no hemos pescado nada. Uy, qué casualidad, no habían pescado nada esa noche. Todo casualidad, ¿saben? No era casualidad. Jesús sabía que iba a ir ahí, sabía que se iba a encontrar con Pedro, sabía que le iba a pedir la barca prestada a Pedro, porque ese día era el día y la hora de Pedro. En la eternidad, ¿quién le toca hoy? Pedro, Simón. Así que Jesús hizo todo adrede. Pedro escuchó, sabía que por gracia de Dios le había dado a Pedro una de las peores noches laborales de su vida. No pescamos nada, ¿qué vamos a vender mañana? Debería estar diciendo, no tengo bendición de Dios. Sin embargo, era el día de la gracia de Pedro. Así que Pedro no había pescado nada, estaba pichado, bueno, por lo menos se entretuvo, escuchó las palabras del Señor, muy bueno, ¿no? Y Jesús le dice, vamos a pescar adentro. Maestro, mirá, que no pescamos nada en toda la noche. Primero, de día no se pesca, maestro. Ya limpiamos viste que limpiamos las redes, después tenemos que limpiar otra vez las redes por nada. Bueno, maestro, pero en tu palabra, fíjense qué lindo, en tu palabra vamos. Vamos a hacerle un viajecito de pesca turística a este pobre maestro carpintero. No sabe nada, porque él es carpintero, no sabe nada de pesca, dijo Pedro, ¿no? Así que vamos adentro. Y bueno, fueron allá y Jesús le insistió, vamos a tirar la red. Así que en tu palabra lo hago. Y echó la red. Y cuando echaron las redes, había tan grande cantidad de peces. Porque ya sabía Jesús que en ese lugar estaba el cardumen que ellos no habían encontrado en toda la noche, ahí todos juntitos los peces. Así que sacaron la red y la red se rompía, así que pidieron ayuda a sus socios y vino Juan y Jacobo con la otra barca y cargaron, y dice que era tanta la cantidad de peces de buena calidad que las barcas casi se hundían, ¿no? No se hundieron, pero casi se hundían, iban rebosando. Fíjense cómo, en este detalle, cómo Pedro fue llevado a una situación dramática humanamente. ¿Para qué? Para que resalte el poder de la palabra de Jesús. ¿Cuál había sido? Vamos a pescar. Simple. Y todo lo que Pedro creyó que era malo,
resulta que era el día de su gracia y el día de su gloria. Porque Pedro, cuando vio semejante milagro, la palabra que había escuchado antes de ir a pescar y las palabras de Jesús, y al verlo a Jesús, ya no lo vio, porque le dijo: maestro, ya anoche estuvimos. Y después que sucedió el milagro, no le dijo maestro, le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Cuál fue el milagro? ¿El pescar mucho? Porque uno busca la bendición, ¿vieron? A mí me gusta la bendición, ¿saben? No, el milagro estaba no en la bendición. Cualquiera hubiera dicho: pobre Pedro, le fue mal. Era ese día espectacular. Dios le hizo que le fuera mal. ¿No? No sabía, pero Dios le hizo que le fuera mal para que la gloria de Dios, la gloria de Cristo, resplandeciera. Y Pedro cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, Señor, porque no soy digno, soy hombre pecador. Y Jesús le dijo: no tengas miedo, porque dice que le entró gran temor. Dije: ay, ¿quién es este hombre? Y yo soy un pecador. Y Jesús le dijo: no tengas miedo, Pedro, porque de acá en más vas a ser pescador de hombres. A todos les dijo: van a ser pescadores de hombres. A nosotros no nos hubiera dicho que vamos a ser pescadores de hombres, porque no somos pescadores. Jesús les habló en el idioma de su cultura, de su trabajo, de su, ¿no? A cada uno Dios nos habla en nuestra situación, en lo que nosotros podemos comprender. Ya vas a tener que dejar esto y vas a pescar hombres. Ahí sí dice que Pedro, dejándolo todo, siguió a Jesús. ¿No? Ese momento de la luz, ese momento de la revelación, ese momento que está marcado, hace que uno se aferre al Señor. Y Pedro de ahí empezó un proceso donde era un pedazo de piedra y había que armar un florerito. Así que no importa lo que seamos, no importa a qué nos dedicamos, no importa que hayamos escuchado. En el momento en que la luz de Dios llega a nuestra vida es transformada. ¿Por qué? Porque la luz nos muestra, la luz del Evangelio nos muestra la gloria de Cristo, la gloria de su gracia. Así que, hermano, para terminar, lo único que nos queda es usar ese termómetro, ¿no? Ver cómo vamos cuando abrimos las Escrituras, cómo está nuestro corazón. ¿Se distrajo? No se asuste si se distrajo, no temas. El Señor está contigo. Clame: Señor, luz divina, acá estoy, me distraje, ahora no veo. Y enseguida Él viene, ¿no? Y aunque estemos en valles de sombra, de muerte, aunque sea que estemos en la peor oscuridad, Él enseguida viene y viene con su luz, ¿no? Porque dice que en la luz, en las tinieblas, resplandece la luz. No, la tiniebla no puede encontrar la luz. No hay pecado, no hay distracción, no hay nada que nos impida volver a ver. Solo busquemos, solo prestemos atención, ¿no? Entonces, antes de venir el domingo que viene, hagamos este ejercicio. ¿Cómo está? A ver, voy a cantar una cancioncita, a ver cómo me suena. Voy a buscar de Dios que